Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este tiempo en el que tomamos para juntos adorar a nuestro Dios. Hoy damos gracias una vez más por este gran privilegio que el Señor nos concede de comunicarnos a través de estas vías y así poder juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, adorar a este nuestro Dios. Gracias damos al Señor. Bienvenido una vez más a este estudio que estamos teniendo sobre la base del Evangelio según Marcos. Sin duda ha sido y continúa siendo una experiencia realmente maravillosa para el pueblo de Dios. Permítanme antes de continuar hacerles una invitación particularmente a usted que es miembro de nuestra iglesia Crossbridge aquí en Miami Springs. El último domingo de febrero, febrero 27, tendremos una reunión congregacional para cada miembro. Allí tendremos la exposición del presupuesto anual. También vamos a tomar la decisión de elegir un nuevo anciano y habrán ciertas información que es necesario todos tengamos presente. Así es que le invito a que tenga en mente y reserve este día para que juntos estemos congregados ese día. Febrero 27, es el último domingo de febrero a las 11 de la mañana, después que termina el servicio en inglés y antes de que empiece el de español. En ese tiempo vamos a tener nuestra reunión congregacional. Así que les esperamos ese día. Una vez más, damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de juntos estar dispuestos en este tiempo para adorar a Dios y escuchar y meditar en su bendita palabra. Les invito a que me acompañen para así orar y pedirle a Dios esta bendición en el día de hoy. Padre, gracias te damos en esta mañana una vez más por el gozo y el privilegio de ser convocados a este tiempo de adoración, rendir culto a ti, quien mereces la adoración y la alabanza de tu pueblo en este día. Te damos gracias una vez más y te rogamos que seas con cada uno de nosotros para así ser edificados en el poder de tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El libro de Marcos narra los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra. Años que fueron muy intensos. Desde que se encontró con Juan el Bautista, Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, hizo milagros, sanó a personas, ganó seguidores, se transfiguró y murió crucificado. Una muerte criminal, pero solo para ser levantado de entre los muertos. ¿Por qué esto debería importarnos? Acompáñanos en Los Últimos 3. Hace unos días estaba leyendo en la computadora un artículo que más o menos decía así, me llamó la atención. Dice, por siglos nuestro mundo ha sido afectado por la pobreza, relaciones quebrantadas, delincuencias, guerras, enfermedades, plagas. A nivel personal es difícil recibir o evitar el conflicto, sentirme ofendido o decir palabras hirientes. Mientras yo leía me había dado cuenta que nunca había leído el encabezamiento de este artículo. No obstante, continué leyendo. Y decía luego más tarde, las personas se convierten al cristianismo para recibir respuestas, pero la mayoría de ellos sale con las manos vacías. Fue en ese entonces que me dio la impresión de que que la intención obviamente ahora cautivaba aún más mi atención y entonces le di a la pantalla hacia abajo y el título de dicho artículo aparecía en forma de pregunta con unas letras bien grandes y decía lo siguiente, ¿es el cristianismo relevante hoy en día? Luego continué leyendo, dado que ahora me había cautivado aún más la atención dicho artículo. Una de las cosas que mencionaba dicho artículo tenía que ver con la innegable realidad de la iglesia de Europa en nuestros días. Cómo ha ido declinando, no solo en Europa, pero también en Norteamérica se habla de un declinar del cristianismo. Mientras leía y meditaba en lo que leía, me preguntaba si este artículo tiene fundamento, si es cierto lo que plantea, entonces la pregunta debemos de dirigirla de manera personal. ¿Es Cristo relevante en nosotros? En nosotros que no solo confesamos ser creyentes, pero de tener una relación personal con Cristo. ¿Es este Señor de quien Marcos hace mención a lo largo de este libro relevante para nosotros hoy?
Por relevante designamos aquello que es importante o significativo, trascendente o algo que es necesario o indispensable. ¿Es Cristo realmente quien Marcos nos deja ver a lo largo de este libro en nuestra vida hoy? Algo no anda bien si el artículo tiene razón en lo que dice, porque la Biblia deja claro que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que permíteme en esta mañana compartir dos relatos, dos historias que nos dejan ver Marcos a lo largo de estos capítulos 6 y 7 de este Evangelio y que nos muestran la presencia de Cristo en dos lugares diferentes. Sin embargo, el resultado de dicha presencia no tiene el mismo efecto en un lado que en otro. De hecho, pudiéramos decir que en un lugar casi fue irrelevante su presencia. Y vamos a ver esto con la esperanza de que a la luz de esta historia podamos rescatar algunas de las enseñanzas que nos puedan ayudar a responder algunas de las interrogantes que podemos ver en este artículo que yo leí. Así que les invito a que me acompañen en Marcos capítulo 6. Vamos a ir leyendo en la medida que vamos analizando el pasaje. Los primeros versículos nos hablan del regreso de Jesús a Nazaret, a la tierra, al lugar donde se crió. Y una de las cosas que Marcos nos va a mostrar es que viene acompañado de sus discípulos. Lo que algunos entienden por ello, que esta no es una visita de naturaleza familiar o privada, sino que Jesús parece darle continuidad al propósito de su ministerio ahí en Nazaret. Para este entonces ya Jesús ha alcanzado una gran popularidad, su fama se ha extendido. Y aunque el enfoque de su ministerio ha sido en Capernaum, esta se encuentra más o menos a unos 33 kilómetros de distancia de Nazaret, a unas 20 millas. Así que es con gran probabilidad que los nazarenos están bien familiarizados con el mensaje y con las cosas que se dicen que Jesús ha venido realizando a lo largo de su ministerio. Dice así el versículo 1 y 2 de Marcos 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndoles se admiraban. Uno puede cerrar los ojos y transportarse al pasado y por ahí, e imaginarse cómo aquel día se encontraba aquella sinagoga. Sin duda era Jesús quien estaba allí en Nazaret. Nazaret es un pueblo relativamente pequeño y ustedes y yo sabemos que cuando se vive en un lugar pequeño con pocos habitantes, las cosas se dan a conocer con mucha facilidad y todo el mundo se entera de todo. Así que es muy probable que la gran mayoría, si no todos los residentes de Nazaret, sabía que Jesús se encontraba en ese lugar en ese día. La sinagoga debe haber estado repleta, no cabía nadie más. Allí estaba la gente con gran expectativa, esperando oír a Jesús. Ya han oído acerca de Él y han oído acerca de los milagros que han venido aconteciendo hechos por sus manos. Probablemente allí en Nazaret haya alguien o algunos que han sido sanados por Jesús. Probablemente allí haya gente que ha dado testimonio del poder y la autoridad y del carácter, amor y de la compasión que salen de Jesús. No hay duda de ello. Así que el ambiente es favorable, es grato, es agradable. La gente se admira, dice Marcos, de aquel Jesús que ellos bien conocen. Pero aquella admiración, aquel agrado, aquel ambiente favorable pronto comenzaría a desaparecer. Y nos dice Marcos que comienzan a cuestionar, a preguntar. Y los versículos dicen, 2, 3, dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros también sus hermanas? Y añade, y se escandalizaban de él. Mire qué interesante.
Hace unos momentos se admiraban de Jesús, de su sabiduría, de aquello que han oído acerca de él, y ahora que comienzan a cuestionar su autoridad, sus credenciales, entonces dice Marcos, y se escandalizaban de él. La primera reacción era favorable. Los nazarenos reconocieron la sabiduría y la gracia que salía de su boca. No podían negar sus milagros, no podían negar el conocimiento y las cosas que hasta ese entonces ha venido realizando, a pesar de que gran parte de su ministerio ha tomado lugar fuera de Nazaret. Pero esta reacción favorable no duró mucho tiempo y comenzaron a cuestionar su autoridad, sus derechos. No podían aceptar que todo aquello que ellos habían escuchado provenía del carpintero que ellos conocían. ¿De dónde adquirió esta sabiduría?, se preguntaban. Ellos sabían que Jesús nunca había ido a Jerusalén a estudiar teología bajo los pies de ningún rabino de Israel. Ellos conocen a Jesús de toda una vida. Jesús vivió probablemente casi 30 años de su vida ahí en Nazaret. ¿Por qué no realizó esos milagros mientras vivía con ellos? Probablemente se preguntaban. A la luz de este cambio, de este hostil ambiente que se ha generado, Jesús responde y lo hace con un dicho que muy pronto se convertiría en un proverbio muy conocido. En el versículo 4 nos dice Marcos: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O dicho de otra manera, donde sea que un profeta reciba honra, ciertamente no será en su propia tierra, en su propia casa. El comentarista Carlos Edman, en su exposición de este libro de Marcos, nos dice que todos reconocemos la verdad de este proverbio, pero ¿en qué principio se basa y cómo estos se aplican a nuestra vida hoy? Y a mí me pareció prudente y oportuno compartir algunas de las palabras de este comentarista. Una de las cosas que él menciona es lo siguiente: ante todo, un profeta no tiene honra en su propia tierra porque se le conoce demasiado bien. La familiaridad engendra desprecio, dice un viejo refrán. Le es difícil a los hombres creer en la grandeza de alguien superior a ellos que ha vivido su vida junto a ellos. No hay duda que para los conciudadanos de Jesús allí, que conocían muy de cerca a Jesús, se preguntaban de dónde adquirió. Conocían que él era hijo de María y José, probablemente, y conocían de sus hermanos y conocían del taller de carpintería, pero no tenían la más mínima idea de dónde había adquirido Jesús esta sabiduría, este conocimiento, y de dónde venía este poder y esta autoridad para realizar milagros. Los celos y prejuicios les cegaron y no fueron capaces de ver más allá de lo que sus ojos podían ver. De igual manera, hoy día hay mucha gente que rechaza a Jesús a causa de la familiaridad con que han escuchado ya hablar de él, por causa de la familiaridad que tienen con sus exigencias o enseñanzas. Una segunda razón, añade el comentarista, tiene que ver con las falsas normas por las cuales juzgamos la grandeza. Yo recuerdo una vez haber leído una pequeña anécdota de un grupo de empresarios que con jactancia habían ido a un pequeño pueblo de indígenas. Y uno de ellos, mientras caminaba por aquel lugar con cierta prepotencia, le pregunta a uno de los que allí estaba presente: ¿ha nacido alguien aquí entre ustedes grande? Y uno de ellos le respondió: no, aquí todo el mundo nace chiquitico, así como un bebé. Así que el concepto que ellos habían tenido de cómo debía ser el Mesías, una vez más, les cegó. Sus pretensiones, sus ideas, sus prejuicios de cómo debía ser el Mesías, les había incapacitado para ver al verdadero y único Mesías. Jesús simplemente no cumplía con sus expectativas. Ellos esperaban a uno que entrara quizás por Israel con ostentación real y poder soberano, a uno que les liberara de la realidad que vivían a causa de los romanos, a uno que simplemente cumpliera con aquellos que ellos
necesitaban. El prejuicio que tenían de cómo debía ser el Mesías les impidió aceptar al verdadero y único Mesías, lamentablemente, hasta el día de hoy. De igual manera, hoy hay muchos que tienen un concepto equivocado de cómo debe ser el Mesías, el Salvador. Las iglesias están llenas de gente que han venido buscando a un Salvador. Lamentablemente, el mensaje popular que escuchamos hoy es: ven a Cristo si tienes problemas familiares, ven a Cristo si estás enfermo, ven a Cristo si tienes problemas financieros. Y la gente viene en busca de un Salvador, pero de un Salvador de asuntos terrenales. Y si bien Jesús hace posible sanidades y resolver problemas, la realidad es que Él vino a una situación mucho más delicada, mucho más necesaria. El hombre necesita de un Salvador, pero de uno que le libre de la condenación a causa del pecado que ha cometido. Y Él es la única esperanza que tiene, pero el mensaje que hoy escuchamos es un mensaje que no está en línea con la palabra de Dios. Así es que es importante tener un concepto bien claro de cómo debe ser el Mesías. Hay una tercera razón que añade el comentarista Edman en este capítulo 6 del por qué no es honrado un profeta en su propia tierra. Y según él dice que probablemente esta sea la causa principal. Dice él que el profeta no recibe honra en su tierra porque a fin de cuentas no se le conoce. Jesús realmente no fue repudiado en su tierra porque era demasiado bien conocido, sino más bien porque los hombres creían conocerle cuando en realidad nunca le conocieron. Juzgaban por lo externo, conocían a su madre, conocían a sus hermanos, conocían el taller de carpintería, pero no sabían realmente quién era Jesús. Conocían al Jesús, el Hijo de María, pero nunca llegaron a conocer a Jesús, el Hijo de Dios. De igual manera, hoy hay mucha gente que hasta inclusive dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, no conocen verdaderamente a Jesús. Son muchos los que dicen conocer. ¿Sabía usted que en Estados Unidos se dice que casi el 75% de la población conoce a Cristo? ¿Es cristiana? Nosotros sabemos que esa cifra no honra la verdad. Lo más triste y trágico de este patético relato que nos presenta Marcos en este capítulo no es necesariamente el rechazo que han hecho a Jesús. La realidad, dice Marcos en el versículo 5 y 6, y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos y ojo, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El rechazo que le hacían les impedía que acudieran a Él en busca de salvación, de sanidad. Como resultado de ello, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó a algunos pocos, dice Marcos. En Mateo dice, hablando del mismo relato, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué pena, qué triste que la presencia de Cristo mismo estaba en medio de ellos. Aquel de quien Marcos nos deja ver claramente a lo largo de este libro que es capaz de hacer lo imposible. Allí se encontraba Jesús dispuesto a hacer aún más, probablemente, de lo que ha venido haciendo a lo largo de su ministerio. Esta es su gente, estas son la gente con quien creció. Cuánto mayor deseo podía tener Jesús allí para hacer en ellos las cosas grandes que ha venido realizando. Probablemente se pueda establecer que no pudo hacer allí ningún milagro porque bajo tales circunstancias de incredulidad y oposición simplemente no las quiso hacer. En otras palabras, en lugar de imponer su poder, Jesús simplemente respondió según la responsabilidad de ellos respecto a sus actitudes y acciones. Cualquiera sea la conclusión a la cual establezcamos en base a sus palabras, la triste realidad es que la presencia de Cristo en aquel lugar era casi irrelevante. Tú sabes que muchas veces me pregunto al final del día si las razones por las cuales mi vida
no ha dado frutos de crecimiento, si no ha visto la manifestación del poder y de la gracia de Cristo Jesús en mi vida, probablemente se deba a razones similares. Muchas veces me pregunto si al final del día, a causa de mi incredulidad, de mi infidelidad, a causa de mi falta de compromiso, Jesús simplemente no pudo obrar en mí como Él hubiese querido. Vamos a dejar este relato allí por ahora y vamos a ver el próximo relato. Les comenté al principio que quería usar dos historias donde nos dejan ver la presencia de Cristo en un lugar de una manera casi irrelevante. En otra vamos a ver una historia realmente impactante. No cabe duda de que la presencia de Cristo en aquel lugar hubiera sido totalmente diferente si la gente en Nazaret hubiera reaccionado de manera diferente. ¿Qué hubiera sido de aquella gente si hubieran recibido la gracia que les estaba siendo ofrecida? Vamos a ver en el capítulo 7 de este Evangelio según Marcos una interesante historia. Déjeme simplemente presentarle el contexto histórico de aquel. Después que Jesús salió de Nazaret, probablemente haya retornado a Capernaum. Y allí permaneció por un tiempo, no sabemos cuánto. Luego, más tarde, por razones muy específicas, decide Jesús, junto a sus discípulos, salir del territorio nacional, salir de la región de Israel. Y se va a un lugar, a la región de Tiro y Sidón, allá en Siria, y allí busca Jesús un tiempo de tranquilidad, un tiempo de retraimiento, con el propósito particularmente no solo de descansar o de desviar la atención de las multitudes, sino para continuar instruyendo a sus discípulos, que también ellos tenían todavía muchas dudas y muchas cosas que aprender. Pronto se acerca el tiempo en que Jesús ha de ir a Jerusalén y por consiguiente a la cruz. Y Jesús necesita todavía seguir instruyendo a sus discípulos. Dice el relato en Marcos capítulo 7. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Así que la intención, al parecer, de Jesús, según Marcos, es tener un tiempo de retraimiento, como ya les mencionaba, con el propósito de que pudiera así entrenar o continuar entrenando a sus discípulos. No quería que nadie lo supiera, pero el pasaje nos deja ver que una mujer se enteró de que Jesús estaba allí y fue y acudió a él. Déjeme, mientras yo leía y meditaba sobre este pasaje, trataba de alguna manera visualizar aquel evento, aquel acontecimiento. Yo quería de alguna forma pensar en la forma en que esta mujer actuó o reaccionó ante la presencia del Señor en aquella región. Probablemente esta mujer ha oído algo acerca de Jesús. Ha tenido noción porque en el capítulo 3 de este mismo evangelio se nos dice que algunos de esta región habían ido a Galilea y habían recibido sanidades por las manos de Jesús. Así que es muy probable que ella esté de alguna manera enterada de algunas de estas sanidades y de algunas de los testimonios que ellos contaron. Entonces, esta mujer se entera de la presencia de Jesús allí en su región y probablemente corrió a su casa. Tiene una hija que ha sido o está poseída por el demonio y probablemente corrió desesperadamente llegar a su casa y decirle: hija, el Señor Jesús está aquí con sus discípulos, el Nazareno, y voy en busca de Él. Yo tengo la esperanza de que Él sane tu situación. Y quizás su hija le dijo: mami, pero tú sabes que ellos son judíos. Y los judíos no se llevan con nosotros, nos consideran gente inmunda, pagana, nos tratan como si fuéramos perros. Sí, hija, yo sé todo eso, pero este Jesús es diferente. Y yo voy a Él con la esperanza de que Él, y yo estoy segura que Él responderá y te va a sanar.
Y probablemente impulsada por el amor, la fe y la esperanza en esta mujer, corrió hacia Jesús. Y el Evangelio según Mateo nos dice que mientras iba por el camino encontró a Jesús y le gritaba: Jesús, ten misericordia, hijo de David, ten misericordia. Y insistía de tal manera que los discípulos de Jesús le decían al Señor: despídela, porque nos atormenta. Así que las cosas ya no pintaban muy bien para esta mujer. Sin embargo, eran los discípulos de Jesús quienes hablaban así. Así que la expectativa de esta mujer es grande, su esperanza es una realmente de gran admiración. La pregunta es: ¿cómo responderá Jesús? ¿Qué dirá Jesús? Marcos nos dice que se lanzó, se desplomó a sus pies. Era una muestra de su humildad, de reverencia, de sumisión, de necesidad, de ansiedad. ¿Cómo respondería Jesús a tal situación, a este cuadro que se le presenta? A este Jesús, no solo capaz de hacer lo que ella necesita, no solo capaz de hacer lo que sea, pero es a alguien que tiene compasión, amor, gracia para con el necesitado. ¿Cómo respondería? De hecho, si yo le preguntara a usted, y usted no conoce esta historia, ¿cómo respondería usted? ¿Cómo usted cree que Jesús respondería? Probablemente usted, al igual que yo, pensaría, de inmediato la tomaría por la mano y le diga: vamos a la casa. O simplemente desde allí ordena que el demonio salga. Pero escuchen las palabras de Jesús. Versículo 27 de Marcos 7. Pero Jesús le dijo: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. ¡Wow! Era como echarle un balde de agua fría a esta mujer. Yo no sé cómo habrá reaccionado de inmediato esta mujer. Ella pudiera entender la expresión, el sentir de sus discípulos. Después de todo, estos eran judíos. Pero Jesús, ella entendía que este era diferente. Y ahora Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos. No está bien quitarle el alimento de los hijos y dárselo a los perros. ¿Qué respuesta tan rara, tan inesperada? Suena hasta inclusive algo cruel. Sin embargo, si prestamos atención cuidadosamente a las palabras de Jesús, nos vamos a dar cuenta que detrás de esta aparente dura y cruel respuesta hay velada una intención llena de amor, de misericordia, de gracia, de compasión. Noten que Jesús le dice a esta mujer: deja primero. Y al decir deja primero, está estableciendo que hay un orden. Que hay un orden que se ha establecido y que es necesario que ese orden se cumpla a cabalidad. Probablemente la mujer, a la luz de estas palabras, está viendo en Jesús la intención de dejar la puerta no totalmente cerrada, sino intencionalmente medio abierta. Ella probablemente está razonando diciendo: ok, si primero es a los judíos la salvación que se proclama y luego más tarde llega a los gentiles, ¿por qué no hacer una excepción ahora? Si de todas maneras tomará lugar. Probablemente ese sea el razonar. Lo que sí sabemos, según la historia, que ahí permanece la mujer. Yo no sé cuántos de nosotros, al oír la respuesta de Jesús, hubiera simplemente dicho: recojan los guantes, que aquí no hay juego hoy, y se hubiese ido a su casa. No, la mujer estaba firme en su fe. Era una fe ferviente, enérgica, dispuesta a lo que sea necesario con tal de recibir. Pero lo interesante es que ella puede captar las palabras de Jesús, detrás de ella, velada, la gracia que está siendo manifiesto. Oigan las palabras de esta mujer en respuesta a la aparente dura respuesta de Jesús. Versículo 28. Es cierto, Señor, pero hasta los perros que están debajo de la mesa pueden comer las migajas que dejan caer los hijos. Qué tremenda respuesta la de aquella mujer. Sus palabras no solo expresan humildad o ingenio, sino una fe triunfante, una que es capaz de convertir la adversidad en oportunidad. Las palabras de Jesús sin duda representan una dura prueba a su fe, a su esperanza. Sin embargo, ella creyó en el amor y en la compasión que sus palabras casi ocultaban. Confió en su poder y en su gracia y fue recompensada. Qué gran contraste vemos aquí
entre el relato de Marcos 6 y este relato. Qué gran marcado contraste podemos ver en la experiencia de los nazarenos. Aquellos a quienes Jesús ha visitado con la intención de bendecir sus vidas, aquellos a quienes se les ha dado las promesas, el pacto, aquellos de quienes se dicen ser el pueblo de Dios, aquellos de quienes Juan en su evangelio dice: a los suyos vino, sin embargo los suyos les rechazaron. Allá el pueblo nazareno rechazó, repudió, simplemente no creyó en la palabra que estaba presente delante de ellos. Aquí Jesús ni siquiera viene con el propósito de ministrar a esta gente. Esta gente son los gentiles, los que los judíos consideran perros. Pero aquí Jesús nos da una muestra de su amor, de su compasión. No hay duda que a esta mujer Jesús parece estar dándole un dedo. Ella simplemente agarró la mano entera. Jesús no cerró la puerta, la dejó medio abierta, ella simplemente la empujó de par en par. Y a esta aparente dura respuesta de Jesús, ella simplemente dice: no solo acepto y reconozco que hay un orden, y no solo acepto y reconozco que nosotros somos perros, pero aún los perros en la casa del Señor, en la casa de los amos, se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Qué tremenda respuesta. ¿Qué podemos nosotros rescatar? ¿Qué podemos aprender y cuál es el llamado de Dios a nuestras vidas en este día a la luz de estas historias? Yo creo que es claro a la luz de estas dos historias que vivir la fe, en la fe del Hijo de Dios, es vivir en la vida cristiana se requiere más que una confesión de labios. No hay duda que aquellos nazarenos decían conocer a Jesús. Se jactaban probablemente de su conocimiento. Sin embargo, rechazaron a Jesús. Es interesante que allá en Marcos se dice: y Jesús se asombró de su incredulidad. Interesantemente, el verbo que aparece en esta porción de la Escritura, asombrado, aparece unas 30 veces en los 4 evangelios. En 2 ocasiones hace referencia a Jesús. Aquí en Marcos 6 se nos dice que se asombró de la incredulidad de ellos. Y también en relación con la fe de un centurión romano, gentil. Mire qué interesante. Las 2 veces que se hace referencia a este verbo en Jesús, pronunciado por Jesús, se marca este mismo contraste. Se asombró de la incredulidad de ellos y por consiguiente muy poco pudo hacer entre ellos. Y acá prácticamente pudiéramos pensar por lo menos el mismo resultado: asombrado de la fe de esta mujer. El pasaje nos dice que en ese momento su hija quedó sanada. Cuando ella llegó a la casa, la niña estaba sentada en la cama, libre de toda atadura. Así que Jesús estaba asombrado por la incredulidad de ellos, y probablemente asombrado por la fe de ellos. Hay un llamado sin duda aquí a examinar la fe que confesamos. Es importante que a la luz de ello nosotros podamos entender que decir yo creo no es sinónimo de ser lo que decimos. Nosotros necesitamos entender que aquello que confesamos debemos ser consecuentes a ello. Nosotros debemos entender la importancia de examinar nuestra fe. Escuche las palabras de Jesús en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No cabe duda que las palabras de Jesús deben producir por lo menos cierto grado de inquietud en nosotros. No podemos darnos el lujo de cometer esta clase de error. Es necesario decir en algún momento, como dijo el apóstol Pablo: yo sé en quién yo he creído.
Además, si queremos que Cristo realmente sea relevante en nuestras vidas, necesitamos desarrollar una fe verdadera, una fe que confía solo en Cristo y que es capaz de hacer de la aparente adversidad y de las pruebas que se presentan en oportunidades para ver manifestaciones de lo divino, manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas. La fe de aquella mujer nos muestra claramente que necesitamos ser educados, que necesitamos crecer y desarrollar para poder estar firmes ante toda clase de prueba que se nos presente en el camino. Permítanme, antes de terminar, animarles en el Señor a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, como decía el apóstol Pablo en Colosenses. Que miremos la esperanza que hay por delante, que miremos hacia las cosas que tienen valor. Porque solo así, de esa manera vamos a crecer y desarrollar una fe sólida, una fe capaz de triunfar, una fe capaz de ver manifestaciones gloriosas en nuestras vidas. Yo mientras meditaba en estas historias pensaba, ¿será posible que el artículo que leía tenga realmente fundamento? ¿O está basado este artículo en aquellos que dicen creer, pero que en realidad no creen? La realidad es que son muchos los que dicen que creen en Jesús. ¿Es Cristo relevante realmente en nuestras vidas? ¿Es Cristo realmente alguien que su presencia nos hace mover, nos hace vivir para la gloria de su nombre? Hermanos, si algo nos enseña la experiencia de esta mujer, realmente es algo realmente maravilloso. Piensen esto: si apenas unas migajas que caían de la mesa fueron capaces de satisfacer sus necesidades, ¿cuánto más será para nosotros que hemos sido sentados en la mesa del Señor? Así que les animo a que caminemos con la mirada puesta en aquel que es el Señor, autor y consumador de nuestra fe. Que la gracia que es en Cristo Jesús sea con cada uno de nosotros en este día. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos una vez más acerca de Jesús, de su poder, de su amor, de su compasión. Concédenos, Señor, en tu gracia que seamos capaces de escuchar tu palabra y retener la verdad que en ella hay para así crecer y desarrollar una fe sólida, una fe triunfante, una fe capaz de convertir la prueba y la adversidad, en lugar que éstas se conviertan en obstáculos, convertirlas realmente en oportunidad para ver la gloria que es en Cristo Jesús. Gracias te damos en este día. Bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.